Hay que reconocer el impacto diferencial de la migración forzada y el impacto diferencial de las violencias basadas en género. Es distinto migrar para una mujer que tiene, digamos, la responsabilidad de sus hijos y sus hijas, para una mujer que viene con personas adultos mayores a cargo, y en ese sentido también reconocer que las mujeres históricamente hemos sido violentadas por el hecho de ser mujeres. Tanto la región del Magdalena Medio como esta parte de Santander pues son regiones que interconectan mucho el país. Históricamente ha sido una región que de alguna forma transitan muchas personas, pero también han transitado muchas dinámicas de violencia que se dinamizan al interior del país. Yo por primera vez cuando llegué a Medellín se me presentaron unas mujeres, yo estaba sola, recién llegada, me dijeron que si yo quería sobrevivir, quería mantenerme bien, comida mis hijos, pañales, yo tenía que prostituirme para poder tenerle la comida a mis hijos. Que si yo no lo hacía, mis hijos se iban a morir de hambre, porque esa era la única manera de uno sobrevivir aquí en Colombia. Tengo amigas, hice amistades ahí y poco a poco empezaron a trabajar de eso porque le tocó, pues, yo no vine para acá eso. Yo vine para trabajar, está vendiendo caramelo honradamente. Dentro de las situaciones problemáticas que la Fundación Mujer y Futuro comenzó a identificar hacia el año 2018, el 2019, fue el incremento de casos de mujeres sobrevivientes de violencia, víctimas de violencia sexual o de explotación laboral que estaban llegando por los canales de atención de la Fundación Mujer y Futuro. En estos procesos de tránsito se han identificado, por ejemplo, actores armados. Es uno de los riesgos que hemos venido identificando a través de los relatos que las mujeres cuentan cuando llegan a la ruta de protección. Estos puntos donde aparecen actores armados, las mujeres han tenido que entrar a negociar, pagar montos de dinero para evitar la explotación sexual hacia ellas mismas o a sus hijos y a sus hijas. No le aconsejaría a una mujer que se tirara ese trayecto a viajar sola, no, porque es más peligroso. Por lo menos si viene en grupo, o viene con su pareja, o viene con un hermano, con un tío, con un primo, con algún familiar, por lo menos ahí hay alguien que la defiende. Sí me han dicho que porque no me meto a trabajar en eso de las drogas, en eso, no sé, aquí creo que le dicen raspa de coca o movimiento de coca, algo así. Y pues sí me dijeron, no, pero es que ustedes con quedarse 2 semanitas aquí, ustedes hacen la plata y se van hasta caminando, solamente tienen que entrar y raspar coca, recoger coca, algo así. Y yo, no, gracias. Yo le dije, no, yo sigo caminando, yo prefiero caminar que tomarme ese riesgo. No me gusta nada eso. Una situación que nos preocupó mucho a la Fundación fue encontrar mujeres que en su tránsito de país asumían una postura de invisibilidad, pensando bajo la creencia de que esta actitud las protegía en un país del cual no eran nacionales, pero que realmente lo que estaba representando era un riesgo para el ejercicio de sus derechos. Pues las mujeres, al no conocerse y reconocerse como sujetas de derecho, pues estaban permitiendo, normalizando o naturalizando la violencia sobre sus cuerpos o sobre sus vidas. Es difícil que las mismas mujeres reconozcan que lo que están viviendo son violencias. Entonces, el reto inicia desde ahí, desde poder reconocer los derechos que tenemos como mujeres y en ese sentido identificar que venimos siendo violentadas desde algún tipo o sufriendo algún tipo de violencia. Yo cuando vine a la primera vez a Colombia con una amiga me la violaron. Eso fue el motivo de que me da miedo estar en la calle con mis hijas, no que me vayan a violar a mí, sino que me agarren a mis hijas. Y por eso no duermo y siempre tenemos que ser un machete, un palo o algo para defendernos.